Abran por favor sus Biblias, sus Nuevos Testamentos en el Salmo número 46. Salmo número 46. Dice la palabra de Dios: al músico principal para los hijos de Coret, sobre Alamot, cántico. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. El que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré ensalzado entre las naciones, seré ensalzado en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Estamos a días nomás de haber comenzado un nuevo año, seguramente con expectativas, con deseos, con anhelos de nuestro corazón, pero algo les aseguro, y no es una visión que tuve ayer por la noche, ni se me apareció un ángel, ni estoy profetizando nada, pero les aseguro que no va a ser como tú quieres. Les aseguro que en lo que nos queda, no solo de este año que recién comienza, sino en la vida cristiana hasta que venga el Señor o partamos a su presencia, va a haber pruebas. Vamos a pasar por angustias, enfermedades y quizás hasta nos llegue la muerte. Pero, y aunque, como dice este salmo, este cántico, no temeremos. No hay por qué temer. No por lo que vamos a hacer nosotros, ni por nuestros planes, ni por nuestras estrategias, ni por lo que hagamos, sino por lo que es Dios. Por lo que es Dios para su Hijo y por lo que es Dios para su pueblo. Nuestro Dios, si es que has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hay coincidencia en este salmo que fue escrito a raíz de la liberación que Dios da milagrosamente a Jerusalén. En tiempos del rey Ezequías, esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19, narra esta historia donde el rey Senaquerib, un rey malvado, quiere tomar Jerusalén, quiere sitiarla. Y él desafía no solo al pueblo de Dios, sino al mismo Dios soberano, grande, comparándolos a voces con dioses con minúscula. Ezequías para ese tiempo, rey de Israel, rey piadoso, ora a Dios. No abandona su corona, no huye, no deja la fe, sino que hace lo que tiene que hacer. Confía en Dios, ora, clama a Él, y dice la Escritura que esa misma noche el ángel del Señor, como hemos visto ya en otros salmos, cada vez que la palabra de Dios hace referencia al ángel del Señor, al ángel de Jehová, está hablando de una teofanía, una aparición del mismo Jesucristo, un ángel antes de que Él venga en carne. Dice que el ángel del Señor esa misma noche mató a 185.000 asirios, sin el pueblo que haga
nada. Y no solo eso, luego de unos años, este rey Sennacherib, que quería invadir el pueblo de Dios, mientras adoraba a su Dios con minúscula, era matado por sus hijos. Y es a raíz de esta historia que creemos que fue así que se escribe este salmo, este cántico, que ha sido a lo largo de la historia para la iglesia un cántico, un salmo de confianza, de fortaleza para el creyente y para la iglesia. Es de este salmo que también se compone el himno conocido que seguramente han cantado, Castillo fuerte es nuestro Dios. Y es un salmo también que ha sido cantado por mártires, por hombres que han entregado la vida por Dios, por el Evangelio. Este salmo se divide en 3 partes, terminando cada uno con la palabra Selah, que significa pausa, meditación. Es una declaración de Dios de lo que es Él, un refugio, una fuerza, poder para su pueblo, para sus hijos, aunque lo peor pueda llegar. Dice el salmista, no hay motivos para tener miedo aún en lo incontrolable. Segundo punto, vamos a ver lo que es Dios también para su pueblo y el contraste con todo lo malo. Dios es para el creyente fuentes de agua viva, provisión de gozo en medio de caos y confusión. Y por tercero, ¿cómo podemos cultivar esa realidad de que Dios es esa agua de vida que conforta el alma? ¿Cómo podemos cultivar esa realidad de que Dios es nuestra protección, nuestra confianza? Versículo 1, en realidad la introducción dice al Salmo 46, al músico principal, para los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot, cántico. Dice el Salmo al músico principal para los hijos de Coré sobre Alamot. Esta palabra también ya la habíamos visto y hace referencia a determinados instrumentos musicales que no sabemos específicamente cuáles son, pero también hace referencia a esos instrumentos musicales que acompañan a voces femeninas, acompañando esos instrumentos a voces de doncellas, mujeres vírgenes, ¿no es cierto?, que cantaban con esos instrumentos, mujeres puras. Y es mi deseo, hermanos, que podamos hoy ir al Señor con corazones sencillos, con corazones puros, humildes a la palabra de Dios. Dice el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aquí hay una certeza, una realidad, una verdad consoladora para los hijos de Dios, para su pueblo, para el creyente. De cuerpo y alma, Dios es nuestro amparo y fortaleza, afirma el salmista. Y lo que hace el salmista no es más que exaltar el poder y la bondad de Dios hacia su pueblo. Su bondad, su protección soberana, amparo, refugio que podemos encontrar solo en Él, en su presencia. Esta palabra amparo significa refugio, y es distinta a la palabra refugio que encontramos en los demás versículos. Esta palabra hace referencia a fuerza y poder de parte de Dios. Fuerza y poder de parte de Dios. Y la otra palabra que vamos a ver como refugio es pronto auxilio para el creyente. Un pronto auxilio en una fortaleza, en una torre alta, en un lugar determinado. Pero esta palabra significa fuerza y poder de Dios, de Él hacia sus hijos. También encontramos que Él es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, nuestra ayuda. Es alguien que llega en el momento oportuno, justo a asistirte, oportunamente. Quiere decir que está siempre dispuesto
a ayudar, siempre dispuesto a ayudar. Esto es lo que es Dios en la tribulación. Lo que es Dios cuando estás en ese lugar estrecho, en esa prueba, en un lugar apretado, que no podés soportar, que no podés salir, no querés estar ni un segundo en ese lugar, en esa posición, en esa situación. Lo único que querés es encontrar la salida. El problema es que hacemos a un lado de Dios y nosotros queremos salir de ese lugar que no podemos salir sin Dios. ¿Quién no se ha encontrado así en algún momento? En aflicción, en angustia, en un lugar donde realmente no puedes salir. No puedes salir sin Dios. Todos, y cuando digo todos, es creyentes incrédulos, tienen sus lugares de refugio. Creyentes incrédulos, todos buscan lugares de refugio. Hay una diferencia, el resultado. El resultado es la gran diferencia. Todas las criaturas, inclusive los animales, tienen un lugar de refugio. Los animales, cuando están en peligros, acechados por el enemigo, se camuflan algunos, se conforman al hábitat donde están. Bueno, nosotros como creyentes no nos camuflamos, ni nos conformamos al mundo, ni huimos, buscamos a Dios, su fortaleza, el poder que viene de Él, su fe, la confianza que viene de Él en sus promesas, no de nosotros mismos. Y el resultado, obviamente, va a ser lo que vamos a ver ahora. Esas aguas, esas corrientes de agua que fortalecen el alma, que traen alivio a nuestro corazón. Nosotros, por el camino angosto, buscamos al Señor, el único que puede cambiar, que no falla, que no cambia, porque es inmutable. Es inmutable. El creyente cuenta con un amparo, con una fortaleza de alguien que está siempre dispuesto a ayudar. Dios es una ayuda muy presente, es lo que quiere decir. Dentro y fuera. Contra Satanás, el mundo y todo lo que se levanta contra la iglesia de Dios y contra tu propio corazón. Contra la persecución si es que llega. Pero debemos saber y entender muy bien que es necesario, dice la Escritura, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Y esa es la forma que Dios usa para santificarnos, para conformarnos a su imagen, para aumentar nuestra fe. Otros y ellos, los incrédulos, confían en carros y en caballos, nosotros en Jehová. Y las pruebas son parte del peregrinar del creyente, son parte de la vida cristiana. Ya lo hemos dicho, el pare de sufrir es mentira, pero con confianza, sabiendo que Él nos ampara, nos santifica, nos conforma a su imagen. Es una esperanza firme en Dios, en lo que Él es, el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, y no es una alternativa. Dios no es un refugio más o alguna alternativa que tienes. No, Dios es. En tiempo presente, Dios es tu amparo y tu refugio. Dios ha sido para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Dios es y será nuestro fiel protector, que a través de sus medios de gracia nos hace perseverar, soportar, nos capacita en fe, en obediencia y esperanza y carácter. Y los medios de gracia ya lo sabemos.
la palabra de Dios, la oración, la adoración a Él, el congregarse. Algo que no puede faltar y son cosas fáciles de entender, no necesitamos ser teólogos, pero hay creyentes que no leen la Biblia, no leen su Biblia. Imposible que aumentes tu fe, imposible que aumentes tu esperanza, imposible que conozca quién es Él, quién es Dios, quién es Dios. Y de que sepas que muchas son las aflicciones del justo, muchas son los males del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Salmo 34, 9. El Señor, dice la palabra, ha sido refugio de generación en generación. Antes que los montes y antes que formaras la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y la pregunta es, ¿cómo afecta esto tu vida? El saber esto. ¿Quién es tu Dios? Lo que es tu Dios. Para ti y para su iglesia. Y claro que lo debe afectar. Y debe haber una consecuencia si conoces a Dios, lo que Él es. Y el salmista lo dice, por tanto, versículo 2, a raíz de lo que es Dios, no temeremos. No temeremos. Aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza, no temeremos. En el peor de los casos, en circunstancias caóticas, desastres, sí o sí debes confiar en Dios, tu fiel protector. Y el escenario que nos plantea el salmista es realmente un desastre natural, pero vamos a ver también a qué hace referencia. Quizás no hemos pasado por estas cosas, ni siquiera una tormenta fuerte. Es inimaginable para nosotros la idea de enfrentar algún problema geográfico en nuestra ciudad, en Argentina. Pero la idea es enfrentar el presente y el futuro sin miedo. Y también habla, esto que plantea el salmista, del estado general del mundo caótico, caído, de la sociedad, camino a la destrucción cuando el Señor venga. Y puede haber grandes tempestades, terremotos, tsunamis, etcétera, que no vamos a vivir, pero ¿cuáles son tus miedos? Seguramente estas cosas no te dan temor, que bramen las aguas, que tiemblen los montes, pero tienes temor a perder algo en que has puesto tu fe. Tienes temor en perder algo que crees que has conseguido tú por tu esfuerzo. Algo que crees que es tuyo y que en realidad sabemos que todo recibimos por gracia. Toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, que no cambia, que es inmutable. Pero allí estás creyendo que has conseguido algo. Y quizás amando a algo más que a Dios, que si Dios te lo quita, te puede quitar tus hijos, te puede quitar la cuenta del banco, te puede quitar tu familia, tu trabajo, tu carrera, lo que sea. Dios puede permitirlo. Dios es soberano. Pero aún así, quiere que confíes en Él. Que tu fortaleza esté en Él. Sin miedo, ni dudas a nada. Ni crisis económica, ni perder el trabajo, ni un ser querido. Inclusive la muerte. La muerte. Y tus miedos, estimado, los miedos que tienes, ¿saben qué es? No es más que otra cosa que falta de fe en lo que es Dios. Tus miedos lo traducimos en falta de fe y confianza en Dios, en lo que Dios es y hace por sus hijos y por su pueblo, y lo que va a hacer por sus hijos y por su pueblo. El que no da tus pies al resbaladero, Dios es el que no se duerme, el que te guarda. Él nunca llega tarde, Él nunca llega tarde.
El salmista y la palabra de Dios nos llama a no tener miedo a pesar de las circunstancias, a pesar de que no sea como quisiéramos. Por la gracia de Dios tenemos la opción de no afanarnos, de no turbarnos, en base a lo que Dios es, convencidos de que Él no está fuera del problema, ni de ninguna pandemia, ni de ninguna crisis económica. No es en base a lo que podamos hacer nosotros o lo que vemos que pase. Debemos estar confiados en base a lo que Dios es. Ahora vemos en el punto número 2 un contraste tremendo frente a esas aguas, esos problemas, esa situación caótica, dice la palabra de Dios. Versículo 4, hay un río cuyas corrientes de agua alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Vemos el contraste al escenario anterior. Lo que el creyente tiene y lo que hay para el pueblo de Dios. Una provisión de gozo en medio de caos y confusión. En medio de caos y confusión, el salmista nos recuerda lo que podemos tener y lo que Dios es en medio de esa circunstancia totalmente adversa. Nos recuerda lo que hace Dios, lo que es Dios, lo que ha estado haciendo y lo que hará, y que nada lo puede frenar e impedir. Vamos a arrancar desde el versículo 6 para después ir hacia atrás. Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dice, Él dio su voz, la tierra, Él dio su voz, se derritió la tierra. Esto también quiere decir, los reinos se movieron. Los reinos se mueven. Es un modo que también nos dice y hace referencia a los versículos 2 y 3. Describen circunstancias caóticas. Muestra también una confusión social a nivel político, mundial, esa tempestad, esas aguas turbulentas, esas naciones bramaron, esas naciones que braman son circunstancias políticas, sociales, leyes que se levantan en contra del pueblo de Dios, confusión. Y llegamos a esta conclusión desde esos versículos, del versículo 2, la tierra removida. Se puede traducir como que los reinos cambian de manos. Hombres y mujeres corruptos, perversos, avaros, totalmente ajenos a la vida de Dios, a sus principios y su palabra, gobiernan ahora. Impíos al extremo. Pero debemos saber que Dios permite eso en su soberanía. Ellos cumplen sus propósitos creyendo que tienen el poder, creyendo que ellos reinan. Pero la realidad es que Dios los deja para llevar a cabo Él los suyos. Y si quiere los derrumba. Así. Lo único que está haciendo Dios es preparando el camino para cuando estemos en su patria celestial, inaugurar su reino que permanecerá para siempre. Pase lo que pase, no seremos conmovidos, dice la palabra de Dios, porque Dios reina. En un mundo que cambia, Dios reina. En un mundo donde leyes se levantan contra sus principios y su palabra, Dios reina. Dios está en control. Dios reina, y el salmista habla de un río y de una ciudad. ¿Cuáles son? Bueno, en aquel tiempo, en tiempos bíblicos, lo que más se temía era que cuando el enemigo, como Senaquerib, quería conquistar una ciudad, en este caso Jerusalén, esa ciudad pierda los suministros de agua. Una ciudad sin agua, sin fuente de agua, sin corrientes de agua,
fácil que sea vencida. Ahora Jerusalén no tenía un río, no tenía ni arroyos que corrían por la ciudad. Y el rey Ezequías, este rey piadoso, construye túneles subterráneos, desde un ojo de agua que estaba afuera para que llegue el agua a la ciudad. Y así ellos puedan tener agua. Pero Jerusalén no tenía ríos, no tenía un arroyo. Y estas aguas, estos ríos de corrientes de agua que alegran la ciudad, es el mismo Dios, Jesucristo para los creyentes. Jesucristo para los creyentes, frente a aguas turbulentas, frente a caos y confusión, hay otra agua. Hay un agua que alegra, hay un agua calma, hay un agua cristalina, no contaminada. Y este río expresa la realidad de la presencia de Dios en el creyente y para el creyente y para su iglesia. Y es el que hace la diferencia. Y es el que hace la diferencia en nuestras vidas. El que alegra la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, su iglesia. Y esta ciudad se revela totalmente en Apocalipsis, en capítulo 22, donde el Rey Jesús estará para siempre con los creyentes. Pero ese reino y esa ciudad está aquí, ahora, y somos nosotros, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, con la profecía, el cumplimiento cumplido de Emmanuel, Dios con nosotros, con su pueblo, el Espíritu Santo morando dentro del creyente. Vemos en las Escrituras a Dios, a Jesús como esa fuente de agua vida, de agua de vida, y cómo su presencia hace la diferencia en nuestros problemas. Salmos 42, como brama el ciervo por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Otra referencia, Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. Juan 4:13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua, cualquiera que bebiere de esta agua, hablando del pozo de la mujer samaritana, tendrá sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua brotando para la vida eterna. Cristo, Dios con nosotros, en la fuente de agua vida que brota, que sale de su ser. Que sale de su ser. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Su presencia hace la diferencia en nuestras tribulaciones. Si alguno tiene sed, dice el Señor, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua correrán de su vientre. Y esto dijo el Señor del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. Los que creyeran en el Dios está con su pueblo y con nosotros a través de su Espíritu Santo. Nos ha dejado su palabra inefable, sin error, para que lo conozcamos a Él. ¿Quién es Dios para su pueblo? ¿Quién es Dios para su pueblo? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero allí estamos nosotros, cavando cisternas, por las dudas, por si Dios falla, por si Dios no cumple sus promesas, sus pactos, olvidando que puede ser que pasamos por la noche de la prueba, pero Él promete la ayuda al clarear la mañana. No nos gusta pasar por la noche, no nos gusta pasar por las pruebas, pero la forma que Dios tiene de santificarnos, de realmente conocer lo que Él es para su pueblo. Dios muestra que Él es nuestro fiel protector. Punto número 3. Ahora, ¿cómo cultivo esta realidad en mi vida de esa
corriente de agua, de lo que Él es para su pueblo, cómo lo logro, cómo lo puedo cultivar, cómo lo hago real en mi vida, dónde lo consigo. Versículo 8 al 10, venid y ved, dice Dios, las obras de Jehová, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, el que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, dice el Señor, y conoced que yo soy Dios. Seré ensalzado entre las naciones, seré ensalzado en la tierra. Los últimos versículos antes de que se repita el coro dice, venid y ved las obras de Dios. Asolamientos en la tierra. Él hace cesar las guerras. Asolamiento se puede traducir destrucción. Él hace y deshace. Él para y activa. Lo que hace Dios simplemente es ejercer su soberanía, cumplir sus propósitos. Él trae como prueba de su poder protección a su pueblo. Él hace inútiles las armas del enemigo, sea cual sea. No nos enfrentamos a arcos y flechas ni a carros de fuego, pero sí a tentaciones. Sí a nuestros pecados que aún quedan de nuestro viejo hombre. Hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, pero aún hay enemigos. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Nuestro orgullo, nuestra falta de fe en las Escrituras, nuestra falta de oración, nuestra falta de comunión. No nos enfrentamos a carro de fuego. Sería fácil eso. Hacemos unas armas, unos cuchillos con madera y vamos. Para eso seríamos valientes. Pero para ser como Dios, para creer y enfrentar el mundo con fe de lo que Él es, ahí se necesita valentía. Ahí necesitamos ser valientes. Ahí necesitamos ser valientes. Y es una prueba, la historia. El Señor nos invita a venir y ver las obras que Jehová ha hecho. Y eso habla de la historia, lo que Él ha hecho con su pueblo. Por ejemplo, matando a 185.000 asirios. Para aquel tiempo, el más poderoso enemigo del pueblo de Dios era eliminado por completo. Recordar las obras de Dios sirve para animar nuestros corazones. Compartimos la cena del Señor. Estamos haciendo eso, recordando, trayendo a la memoria lo que Dios ha hecho por su pueblo, su sacrificio, su sustitución, el justo por los injustos para llevarlos a Dios. Y recordar las obras de Dios anima los corazones del pueblo de su iglesia. Contemplar lo que ha hecho Dios en el pasado nos da fe. Y la palabra en hebreo de bet es enfocar con atención, intencionalmente. ¿Y cómo vemos las obras de Dios? ¿Cómo las vemos hoy a las obras de Dios? Sí, se hacen claramente visibles en la creación, su eterno poder y divinidad. Se hacen claramente visibles a través de la creación, pero las obras de Dios hoy las vemos en su palabra. En su palabra, la historia, sus pactos, sus promesas, su fidelidad. Es en su palabra, no en la televisión, no en internet, no solos en casa, congregándonos con el pueblo de Dios, recibiendo su palabra, teniendo intimidad con Él en nuestra casa, nuestro devocional propio, leyéndola en oración, intencionalmente, profundamente, detenidamente. Es la forma que vemos las obras de Dios. En toda la Biblia vemos en cada punto de la historia que Dios es fiel. Vemos en cada punto de la historia Dios intercediendo por su pueblo, cumpliendo sus pactos, sus promesas. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ejecutando su plan
soberano, cumpliendo su propósito en su iglesia, que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella, ejerciendo nada más y nada menos que su soberanía en la cual debemos descansar. El Señor le dice a su pueblo y le ordena también, no solo ver sus obras, sino estar quietos, versículo 10, y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo conocemos que Él es Dios? Viendo sus obras. ¿Cómo conocemos que Él es Dios? Estando quietos, dice. Y estar quieto no está hablando precisamente de que no tenemos que hacer nada, porque no vamos al otro extremo. Bueno, dice, estar quieto, no sirvo, no hablo del Señor, no evangelizo, no me santifico, no. Está hablando de tu interior, porque puedes estar ahí sentado y estar turbado. Puedes estar ahí sentado, tranquilo, pero en tu interior con ansiedad. Puedes haber venido hoy aquí, pero has estado desvelado la noche, preocupado. ¿Por qué? Si no hay por qué temer. Dios está en control. Y también significa esta palabra, estar quietos y conocer, habla de soltar. De soltar. Y es lo que más nos cuesta. Perder el control. Dejar el control. Cada uno quiere tener el control de la situación. Cada uno tiene sus planes. Cada uno tiene sus deseos personales, para sus hijos, un negocio, inclusive para el ministerio. Pero ¿cuántas veces suceden las cosas como deseamos? ¿Cuántas veces suceden las cosas como deseamos? Y no es que Dios no quiera que suceda lo que deseamos. Al contrario, Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, en muchas veces. Y es necesario que pasemos por tribulaciones también para eso, para ver que Dios es bueno y no desampara a su pueblo. Pero ¿cuántas veces suceden las cosas como deseamos? ¿Lo sumamos a Dios a nuestros planes o lo dejamos afuera? ¿O dejamos que Él sea nuestro plan? Y así debe ser. Todo lo que planeamos, todo lo que deseamos, todo lo que proyectamos, debe estar dentro de los planes de Dios. No debemos sumar a Dios a nuestros planes. Nuestra vida debe ser el plan de Dios, lo que Él tiene para sus hijos, lo que dice en su palabra. Lo que dice en su palabra. Debemos soltar, dejar que Dios tome el control. No significa que dejamos de servir al Señor y de santificarnos, no. Con Él, con su ayuda, con su protección. Y eso va a hacer que conozcamos quién es Dios. Pero para eso hay que soltar, hacerte un lado, para así conocerlo profundamente, un conocimiento íntimo que te permite descansar en lo que Él es. Pero eso lleva tiempo. Lleva tiempo personal, en casa, y lleva tiempo en el peregrinar de la vida cristiana. Debemos prepararnos. Debemos prepararnos. No como Marta, turbados, preparando todo, ocupándonos de las cosas, sino como María, a los pies de Jesús. De esa forma, para servirle, deleitarnos en su presencia íntimamente. Y eso también va a hacer que veamos sus obras y que los conozcamos más y que veamos la mayor obra que Él ha hecho. Sabiendo que el problema más grande que tenías, si es que has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya fue resuelto. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? Lo peor ya fue resuelto. El problema más grande no es un problema de salud que puedas tener, ni económico, nada horizontal, ni político, ni el caos que pueda levantarse en la sociedad.
el mayor mal y el problema que todavía tienen algunos, si no has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, y si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, el problema ya fue resuelto, es el pecado. Separado de Dios eternamente, condenado al infierno, ese es el peor problema que tiene el hombre. Y para algunos ya fue resuelto por la gracia y misericordia de Dios. Por la gracia y misericordia de Dios. Un predicador dijo: cada vez que despierto es suficiente para estar alegre y gozoso de que no estoy en el infierno donde merecía. Por sola gracia. Por sola gracia. Y dos palabras que diría casi son mis preferidas. Dice, pero Dios. ¿Por qué? Pero Dios, porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Para qué la salvación? ¿Para qué la fe? ¿Para qué el perdón? Para que nadie se gloríe. Para que toda la gloria y la honra sea para Él. Y solo para Él. Y es a partir de ahí, de esa confianza, de esa certeza que el problema más grande ya fue resuelto, que podemos vivir confiados. Que podemos vivir confiados. El pueblo de Dios con un protector divino. Pero Él nos da aún más grandes razones para no temer, dice el apóstol Pablo, porque lo leve de nuestra tribulación momentánea produce en nosotros un sobremanera excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las que les esperan a sus hijos. Porque las que se ven son temporales, aún los problemas, aún el peor caos, aún la peor enfermedad, aún la peor pérdida. Pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Hay cosas incontrolables que llegan a nuestra vida. Y van a llegar. Y pienso en Jesús en la barca con sus discípulos. Su amparo soberano, refugio, pronto auxilio. Y allí está el secreto de la confianza, en saber lo que Él es, Dios soberano, en tu vida, el que hace la diferencia. Como lo hizo en la barca, levantándose en medio de la tormenta y diciendo, calla, enmudece. Para nosotros ahora de decir, no como los discípulos, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar obedecen, sino que podamos decir, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entendiendo que en última instancia lo que importa es la gloria de Dios, que Él sea ensalzado entre las naciones, como dice el final del Salmo, y será ensalzado en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Repaso para terminar. Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro poder, una fuerza para su pueblo, en tribulación, en el peor de los escenarios. Dios es, estimado, esa corriente de agua de vida que provee a su pueblo salvación y gozo, que alegra a su pueblo, a su iglesia. Ahora, lo que debemos hacer nosotros es cultivar esta realidad en nuestra vida. ¿Cómo? En la palabra de Dios, en oración, viendo las obras de Dios, soltando el mando de nuestra vida, dejando que Él sea realmente lo que es. Si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, tu Señor, tu amo, tu Rey.
el que compró tu vida con su sangre preciosa. Estad quietos, no turbados, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, cumpliendo sus promesas. Y el Salmo termina con la palabra Selah, que encontramos luego de cada estrofa, que indica pausa. Una nota musical, pero para nosotros, meditar en esto. Meditar seriamente en lo que hemos visto. Hacer real en nuestra vida esta verdad absoluta. Esta verdad absoluta. Vivir sin temor alguno. Porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Ponemos